Este video es resubido, cuenta con más ilustraciones, dibujos feos, audio mejor ecualizado y un par de datos extra al final del video. Se estima que la Tierra tiene unos 4.500 millones de años, más o menos, pero en ese entonces era extremadamente activa en términos geológicos. Las erupciones volcánicas eran cosa de todos los días en todos lados. Como se imaginarán, la vida no se podía sustentar en tales condiciones. Un par de años luego, hace unos 4.300 millones de años, se estima que apareció Luca, que significa por sus siglas en inglés Last Universal Common Ancestor, o como último antepasado común universal. Para tener una idea, Luca viene a ser el ser o conjunto de seres antiguos con los que todos los organismos con vida actualmente están emparentados. Esto no significa que hayan sido los primeros organismos con un código genético. Ese sería o serían Fuca. Pero bueno, con el tiempo se dio lugar a las múltiples formas de vida que conocemos hoy, y que podemos conocer que han vivido antes de nosotros, algunas de ellas siendo ancestros comunes de especies que hoy podemos apreciar o algunas siendo recuerdos de que siempre está la posibilidad de que algún evento catastrófico nos extinga, o capaz que los propios genes sean tan horrendos que hayan llevado a más de una especie a la extinción. Aunque no hay que irse a tal extremo, porque no es necesario que una especie enfrente a su inminente fin para que los considere condenados genéticamente. Por eso hoy, en este miércoles de animales, sigue la parte 3 de los videos más vistos del canal, con los animales genéticamente condenados. Como disclaimer, no se va a tener en cuenta el efecto del ser humano moderno, como en la caza o en la destrucción de sus hábitats, o va a ser aclarado en casos específicos, porque estos animales van a ser juzgados con respecto a cómo se desenvuelven o desenvolvían naturalmente en un mundo sin interferencia humana. O sea, no voy a mencionar actitudes de cautiverio como tal. Además, no pretende ser un video extensivo y a detalle de cada aspecto singular de los animales, pero aún así va a haber una cantidad decente de información. Aunque antes de empezar les pido que si les gustan los videos del canal les den like, se suscriban, le den la campanita, lo compartan y todo eso. Esto puede parecer molesto, pero en realidad estadísticamente sí ayuda. También tengo un Twitter /X por si quieren seguirme, cosa que deberían porque ellos eligieron la temática del próximo martes, y gracias a todos los miembros del canal. Eso es todo, sigan con el video libremente. Pero, ¿qué es la libertad? El humano fuera de las rejas, viendo a sus primos los chimpancés encerrados en el zoológico, podría alegar que él es libre. O el chimpancé, quien es ajeno a los conceptos que atormentan a muchos como la vergüenza, llegando a tal punto como para autocomplacerse frente a las masas alienadas que se reúnen a verlo. ¿Y a dónde va todo esto? Aquí hay muchas maneras de ver la libertad, aunque casi todas las perspectivas no parecen aplicar a los perezosos. Para empezar, los perezosos pertenecen a un selecto superorden de mamíferos únicos de América, los cenartros, que básicamente significa articulaciones extrañas o raras. Es decir, que los perezosos, los armadillos y los hormigueros están relativamente relacionados entre ellos, todos animales particulares y sumamente curiosos, pero sin lugar a dudas los que se sacaron la peor repartición de genes fueron los protagonistas de ahora. Los perezosos que conocemos son mamíferos de un aspecto que curiosamente recuerda a un humanoide, pero no están relacionados a los primates. Su hábitat son las selvas húmedas de Centro y Sudamérica, pero no es que habiten a lo largo de toda la selva, solo se suelen desenvolver en las copas de los árboles. ¿Y qué tiene de malo este animalito? Muchas cosas. Para empezar, su nombre no es una coincidencia de ningún tipo, es total y completamente intencional, llegando a dormir hasta 18 horas al día, cosa que es mucho, pero otros animales como los gatos también duermen mucho tiempo, y no son necesariamente asociados con la pereza. O bueno, sí, yo los envidio mucho. Pero, ¿por qué nuestro amiguito de acá recibe tan fuerte asociación con la vagueza? Es porque también se mueven sumamente lento por un animal que vive en un hábitat tan competitivo y caótico, como lo es la selva, logrando alcanzar velocidades de hasta 4 metros por minuto, aunque hay que destacar que en caso de verse amenazados y reconocer esta amenaza, pueden moverse hasta un 13% más rápido, alcanzando velocidades límite para su especie de hasta 4,5 metros por minuto. Sí, absolutamente despreciable y risible. Haciendo cálculos, suponiendo que un perezoso duerme 18 horas al día y las otras 6 horas las utiliza únicamente para moverse al máximo de su velocidad, obtenemos un total de 1.620 metros en todo un día. Pero siendo realistas, el perezoso caería muerto mucho antes. Intenten ustedes levantarse y correr a velocidad máxima durante tan solo 6 horas. Es completamente imposible fisiológicamente hablando. E incluso no es que se despierten y decidan moverse. También suelen encontrarse completamente inmóviles mientras están despiertos. Tanta es su falta de movimiento que muchos ejemplares desarrollan un microecosistema en su pelaje verde,
que no es verde de por sí, sino que lo que se observa es el desarrollo de algas y cianobacterias sobre el mismo, únicamente posible por su casi nulo desplazamiento. Y seguramente te surgirá la misma duda que a mí. Seriamente, ¿qué los hace tan lentos? Y como a casi todo, la respuesta es comida. Recordando un poco el koala, los perezosos actuales se han adaptado a una dieta sumamente pobre, comiendo principalmente hojas, tallos y brotes de árboles, y plantas que no otorgan cantidades considerables de energía, más encima son difíciles de digerir, haciendo que para sacarles la suficiente energía sea necesario pasar grandes periodos de tiempo digiriéndola. Aunque nuestros vagos protagonistas también son capaces de suplementar su dieta con el ocasional insecto o incluso reptiles y huevos de aves, poniéndolos un peldaño arriba sobre los koalas. ¿O no? Parece ser que algunos perezosos están tan desesperados por una comida de verdad que terminan asaltando baños públicos. Porque sí, parece que la mierda es mejor que un par de plantas. Los depredadores naturales del perezoso son águilas, ocelotes y jaguares. ¿Qué chances tienen de hacer algo en contra de ellos? Ninguna. Tanta es la ineptitud de los perezosos que su suborden, Folívora, presenta 8 familias, de las cuales actualmente solo existen 2 no extintas. Algunas de estas familias existían hasta hace no mucho filogenéticamente hablando, hace solo 5.000 años. Y no, estas especies extintas no eran perezosos comunes, eran bestias hercúleas gigantes si las comparamos con sus primos actuales, verdaderos colosos que se perdieron en el tiempo. Pero, ¿qué tal un coloso actual? Generalmente los animales e incluso otros organismos grandes tienen una presencia sumamente intimidante y hasta aterradora. Disipan un aura de respeto única entre los demás mortales. El hablar de esta clase de privilegiada de seres vivos lleva a nuestros cerebros a pensar de manera automática en criaturas como elefantes, ballenas, tiburones como el blanco, el peregrino, y osos como el grizzly o el polar. Y por qué no hasta árboles, como el secuoya gigante. Tristemente no es el caso del pez luna, o mola mola, uno de los peces óseos más grandes del mundo. Hagamos un pequeño juego, sin verlo. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando te digo que las especies más grandes llegan a medir más de 3 metros de longitud y más de 2 toneladas, con sus aletas que funcionan como alas generadoras de ascenso, incluso relacionados filogenéticamente con peces como el cofre o el pez globo? Capaz te imaginas algo como esto, pero no. Como dije, no es el caso. Este es su verdadero aspecto. El punto fuerte de los peces luna, si es que se le puede decir punto fuerte, es el hecho de que no les importa nada, o al menos eso parece. Ciertamente muchos de ellos son titanes acuáticos, y otras especies no tanto. Y por más de que supiera todo sobre ellos, seguramente me daría un poco de cosa cruzármelos. No porque sean intimidantes, sino porque me darían algo de pena. Su velocidad normal y eficiente de movimiento es de unos poderosos 3.2 km por hora. Bueno, mejor que el perezoso, supongo. Aunque en realidad son capaces de moverse un poco más rápido en caso de ser necesario, pero esta velocidad se debe a su increíblemente poco convencional disposición de sus aletas. Miren esta cosa y sin mentir, digan que no parece un dibujo feo de los míos, pero hecho realidad. En su nado normalmente son vistos con la boca abierta de par en par, con una cara de tontos terribles. Cosa que empeora al saber que este pez no es capaz de mantener su temperatura con normalidad, siendo necesario que por ciertos periodos de tiempo tenga que ponerse de perfil el sol, a manera de recargarse, y ser potencialmente emboscado. Una velocidad tan absurdamente lenta como la de este pez significaría una muerte segura para cualquier animal que deambule por ahí en aguas abiertas y aún más en la superficie. Eso es en caso de no contar con algún sistema extra de defensa, y ciertamente necesitaría ser un sistema de defensa particularmente bueno. Entonces, ¿cuál es el secreto del mola mola? Nada. Lo único que tienen a su favor es su tremendo tamaño. Al ser tan grandes, los únicos depredadores que tienen son las orcas, leones marinos y tiburones. Todos ellos reconocidos e increíbles depredadores, así que realmente no es tan patético. Aunque su respuesta a ser comido vivo muchas veces sea la indiferencia. Pero sí, si tenés mente de parásito como yo, seguro te crees que una especie tan dócil y grande sería una increíble fuente de alimento para parasitar. Y estás en lo cierto, porque este muchachote de acá es capaz de albergar hasta más de 40 especies de parásitos, tanto externos como internos, siendo una increíble fuente de albergue y de comida. Así que llame ya y reserve su lugar en el expreso Mola Mola completamente gratis. Solo necesito que firmen esta petición de acá para ver a mis hijos. Por favor, querida, también son mis hijos. ¿En qué estaban? Sí. Es increíble pensar que siendo criaturas tan grandes puedan ser tan torpes y dóciles. No veo que representen lo que en su pelaje llevan grabado, el bien y el mal, el yin y el... ¿Qué?
El panda, porque sí, el último puesto de hoy es el panda, el oso panda. Empezando por el principio, los pandas son 100% osos. Su ADN no miente, aunque curiosamente su pariente más cercano es el no tan conocido oso de anteojos, que si no lo conocen hagan sus apuestas para ver de dónde es este oso. De Sudamérica, porque también son conocidos como osos andinos. Ambos osos comparten la característica de tener una gran cabeza. Pero volviendo al panda, que siendo uno de los animales más famosos del mundo, no creo que haga falta que explique mucho sobre su anatomía y localización. Pero damos un pequeño repaso. Los pandas son, de nuevo, osos blanquinegros, que habitan una pequeña región montañosa en lo que viene siendo China. Y si bien no son la especie más grande de osos, no se quedan tan atrás realmente, llegando a medir hasta 1,90 m de alto y pesando hasta unos 125 kilogramos. Algo a destacar en ellos es que hace no mucho tiempo, en términos genéticos si se quiere, sufrieron un evento de cuello de botella. O sea que, como muchas otras especies, incluida el humano, hubo un punto en su historia en el cual su población sufrió una gran baja en la cantidad de especímenes, limitando su diversidad genética. Cosa que siempre es mala, pero bueno, al menos no se extinguieron. Y sin lugar a dudas, mucho se puede decir de estos tiernos animalitos, dividiendo impresionantemente a la gente, con una cantidad de gente enorme que los adora por su estética tierna y única y su aún más tierna manera de ser, mientras que no son pocos quienes creen que son una falla para el resto de los osos o incluso de la evolución. ¿Y eso por qué? Porque puesto en términos humanos, si se quiere, los pandas presentan una gran falla, o problema, que puede atentar en contra de su descendencia. Y es su dieta. Ya son varias las veces que mencioné que los pandas son osos, o sea, son familia de algunos de los más grandes carnívoros que hay dando vuelta. Pero ellos, con el tiempo, optaron por dejar la carne de lado y comer bambú, convirtiendo esta planta en el 99% de su dieta, ocasionalmente comiendo algún pez o insecto o lo que sea. Como ya vimos no solo en este video, sino en el anterior, el dedicar tus puntos evolutivos a comer una planta de manera casi exclusiva puede no ser la mejor idea, viendo como el perezoso y el koala necesitan sistemas digestivos especializados y dormir enormes cantidades de tiempo para poder compensar la pobre cantidad de energía que ingresa a su cuerpo. Cosa que el panda sufre aún más, porque originalmente sus ancestros eran carnívoros, y su estómago aún no se adaptó de buena manera al comer bambú. Pero inteligentemente optaron por otra ruta, comer cantidades enormes de bambú, entre unos 10 a 40 kilos por día, y sumado a eso el bambú no es tan mal alimento, así que bien por ellos, supongo, porque el depender exclusivamente de una única fuente de alimento no es la idea más brillante nunca. Para ponernos un poco en contexto, registros fósiles de especies sumamente emparentadas con los pandas modernos se han encontrado en muchas partes del sudeste asiático, indicando que en algún momento los pandas o sus hermanos han tenido un rango mucho mayor hasta hace no mucho tiempo, coincidiendo con los periodos de calentamiento global que se dieron luego de la edad de hielo, y que todos los pandas extintos o no comenzaron su consumo de bambú hace mucho más tiempo, estimándose hace unos 6 millones de años. Y acá empieza una especie de debate o conflicto o lucha sobre qué les sucedió realmente. El cambio de clima y temperaturas definitivamente tuvieron que ver. Ahora, sobre si su alimentación y testarudez a seguir comiendo bambú, que también seguramente se vio afectado, y cómo esto influyó es debatible, por gente que sepa del tema. La cosa es que pasó, y quedaron los pandas que conocemos, que siendo tan torpes, se empezaron a matar solos y tuvieron que entrar los bondadosos humanos a salvarlos. O eso les gusta pensar a muchos. La realidad es que el panda torpe y despreocupado que conocemos es el panda que entretiene a las masas. Un panda que vivió toda su vida en cautiverio y sin meternos en temas culturales porque no quiero que mi teléfono explote, estos lindos ositos han estado entrenados para ser tiernos, porque su contraparte salvaje es un animal serio, o al menos lo intenta con todas sus fuerzas. El revertido estado de conservación en peligro hacia ahora vulnerable se dio en un primer lugar por la intervención humana que se vivió desde que se encontraron ambas especies. Por suerte la decisión final fue ayudarlos, y no un que me importa que nosotros hayamos hecho esto. Podrán decir que los pandas son malísimos para reproducirse, y es cierto, totalmente cierto. Los pandas en cautiverio son tremendos virgos, y encima cuentan con un ciclo reproductivo complicado, ciclo que no parece entrar en mucho conflicto con la población salvaje que ha ido aumentando en números, cosa que extrañamente es atacada por algunos individuos quienes aseguran que es obvio que si su área es protegida van a aumentar, a lo cual no tengo argumento lógico alguno más que, por supuesto, si su hábitat no es bastardeado, reducido o diezmado, obviamente les va a ir bien.
pero no tan bien como los peces luna, cuyas hembras son capaces de llevar consigo más de 300 millones de huevos, la mayor cantidad de huevos que se han encontrado en vertebrados, lo cual explica la enorme distribución de muchas especies de pez luna, que si bien se encuentran en estado vulnerable es de nuevo por el efecto del ser humano, ya sea por la polución de los océanos, la pesca que no es en su contra sino que tienen la mala suerte de ser capturados en redes de pesca, o bueno, la pesca que sí es en su contra. Además, mucho se ha estigmatizado a este pez, incluso desde perspectivas científicas, lo cual no ayudó mucho a entenderlo. Pero últimamente una serie de esfuerzos y estudios han dado a conocer facetas mucho más complejas que no nos podremos haber imaginado de este pez de aspecto tonto, como que pueden depredar cosas y que se alimentan a profundidades de más de 200 metros. O también los perezosos, quienes viven en uno de los ecosistemas más violentos y movidos del mundo, pero ellos siguen ahí, a comparación de sus primos más ágiles, grandes y terrestres, ahora extintos. Sus principales depredadores se guían por su vista y no hay prácticamente nada que se mueva menos y se camufle más que un perezoso lleno de algas durmiendo una siesta colgado de un árbol. Colgado tan campante porque sus propias manos funcionan al revés que las nuestras. Su posición natural es la de formar un gancho, es decir, que han de ser conscientes de sí mismos para moverse o caerse, cosa que pasa más de lo que debería y por errores más tontos de lo esperado, pero bueno. El propósito de este video no es solo quedarse con lo malo, lo tonto o lo pobre que podemos ver desde una perspectiva humana para juzgar a un animal, sino también saber encontrar las posibles virtudes y adaptaciones que hacen que aún podamos ver a estos animales entre nosotros. Aunque si me preguntan a mí, que no soy biólogo, los pandas estaban destinados a extinguirse eventualmente, los peces luna son algo así como un drop de luz andante que no oponen mucha resistencia y los perezosos son muy raros. Me caen bien. Ahora sí, los datos curiosos. Estos datos fueron aportados por algunas de las personas que vieron y comentaron el video original, así que créditos a todos los que aportaron. Empezando por los perezosos, quienes están divididos en dos especies distintas, los de 2 dedos y los de 3 dedos, que hace referencia a sus extremidades delanteras, pudiendo compartir hábitat sin problemas entre ambas especies, aunque sus subespecies sí suelen estar diferenciadas en el espacio. El perezoso más longevo del que se tenga conocimiento vivió 49 años, y si bien ambas especies tienen diferencias en tanto la reproducción y la gestación, las prioridades de las hembras son las mismas: cuidar una sola cría hasta que pueda valerse por sí misma, que ocasionalmente puede morir por caída. Cosa que comparten con los pandas. No lo de morir por caída. O sí, quién sabe. Quienes dan a luz a 1 o 2 crías, cada una de ellas pesando poco más de 100 gramos. Llegado el momento, la mamá panda decidirá cuál de sus hijitos es el que vale la pena criar, dejando de lado al otro. Esto puede deberse a las reservas nutricionales, dieta, niveles de atención, tiempo para que la cría pueda valerse por sí misma y muchos factores más en varios animales. Y si alguna vez viste un panda marrón y pensabas que era una mutación rara, en realidad son su propia subespecie separada hace unos 10.000 años de los pandas blanquinegros que conocemos. Y otros osos bastante raros son los andinos, quienes son un poco más chicos, llegando a unos 1.8 metros parados y unos 115 kilogramos de peso. Tienen un hocico comparativamente chico y son los segundos osos más herbívoros, comiendo hasta cactus, supliéndose de proteína animal cada tanto. Y los mola mola, como dije, son seres más complejos de lo que se creía, como por ejemplo carecen de vejiga natatoria, algo sumamente común que permite una mejor flotabilidad en varios peces óseos, cosa que le vendría excelente al pez luna, o no, porque al tener una vida que, salvando las distancias, de cierta manera imita el cachalote, son peces capaces de depredar y emprender en decesos a profundidades que no nos imaginaríamos. Algunas especies pudiendo alcanzar velocidades de hasta más de 20 km por hora en momentos sumamente específicos, como al cazar. Ahora sí, gracias por ver. Chao.